Vamos a continuar hoy con eso y si hay, creo que era la semana que viene, no sé si el lunes o martes, habíamos puesto como plazo para terminarlo y subirlo. Podemos extenderlo un poco en el caso que necesiten por el feriado. Pero cuéntenme cómo van, si han podido avanzar, si hay alguna duda que quieren que repasemos, que veamos. Profe, a mí se me complicó para ensamblar los caños dentro del intercambiador. Ajá, O sea, bueno, no para ensamblar uno, sino para hacer como una matriz para que como que los haga todos, digamos. sí, bien. Bueno, ahora lo podemos repasar. Eso era una matriz conducida por matriz. Ahí en el foro alguien había consultado, a ver, un segundito, me olvidé el nombre, tenía anotado acá. Eh, que había tenido alguna dificultad también con el tema ese de una matriz conducida por una matriz. Así que lo podemos ver, déjenme ver, que no me acuerdo el nombre. Jeremías, no sé si está conectado. Bueno, eso lo vemos sin problema. Una cosa que no sé si se las dije, eh, la última clase, cuando presentamos la materia, eh, tenemos la posibilidad de que si alguno está trabado con algo o no le sale, podamos, digamos, conectarnos a través del AnyDesk y yo poder ver eh, dónde están trabados o acceder a la computadora para mostrarles algún paso, alguna operación o lo que sea. El que lo necesite, lo cuente con eso. Sería cuestión de que me pase el- el- el número de ID de la compu y nos conectamos por Anydesk y vemos eso. Así que eso ténganlo en cuenta, no me acuerdo si se los había dicho. Em, bueno, respecto de cómo hacer el ensamblaje, cuando nosotros queremos, digamos, poner una pieza en muchos lugares a la vez y que si yo modifico algo, se modifique, digamos, si modifico, por ejemplo, en este caso, la cantidad de agujeros en el bafle, eso lo hacíamos con una matriz conducida por una matriz y eso funcionaba así. Déjenme compartir la pantalla. ¿No? A ver, tenía el bafle, vamos a dibujar un tubo. El tubo tenía eh, 30, era el diámetro exterior y 27 el interior del tubo. Bueno, la longitud, yo hago cualquier valor, no importa, total es para ver el ensamblaje. ¿No? Yo lo dibujo de 500 milímetros. Lo vamos a guardar. Esto va a funcionar siempre y cuando los agujeros en el bafle los hayan hecho con una de las herramientas de matriz, ¿verdad? Cualquiera de estas. Si no, no, si hicieron uno por uno cada uno de los agujeros, no va a funcionar. Por eso les decía que siempre nos conviene hacer cuando sea así, dibujar una sola de las operaciones que sea, en este caso un agujero, y después repetir esa operación. Entonces, fíjense, yo dibujé para hacer esto el disco, después hice una operación que es un agujero en la posición central que era conocida, y después creé un patrón de rayado para obtener esto. Entonces, a la hora de hacer el ensamblaje, sí,
La matriz circular repite una instancia a lo largo de una circunferencia. ¿Tá? Eh, el patrón de rayado tenemos distintas configuraciones que podemos hacer. Para hacer en este caso una matriz circular, en realidad esto no responde a una matriz circular, porque una matriz circular sería, por ejemplo, no sé, este agujero acá y repetirlo una determinada cantidad de veces sobre una circunferencia, digamos. A ver, supongamos. Claro, la brida hicimos una matriz circular. Supongamos que tenemos, no sé, los ejes y yo dibujo, hay una, no sé, una circunferencia acá o cualquier geometría. Si yo uso matriz circular, lo que va a hacer es repetir esto en una circunferencia que yo le tengo que decir cuál es el eje de esa circunferencia. Si este fuese el eje, la matriz circular se va a hacer, bueno, más o menos, ¿no? Supongamos que ahí esté el eje más o menos así. Entonces se va a repetir ese elemento la cantidad de veces que yo diga, pero a lo largo de esta circunferencia. Si yo le decía que el eje, no sé, estaba, por ejemplo, ahí, acá en el centro de esto, bueno, se va a repetir a lo largo de esta circunferencia. Eso sería una matriz circular. Después puede ser una matriz lineal. Una matriz lineal es repetir ese elemento a lo largo de una línea. Puede ser en una dirección o en dos direcciones. Entonces me va a decir, yo le digo, bueno, quiero que lo repita 10 veces en el eje X y 10 veces en el eje Y, por ejemplo. Entonces me los va a alinear 10 veces en el eje X, y como lo hago 10 veces en el eje Y, me va a llenar toda esta área. ¿Sí? Esa es una matriz lineal en una dirección o en dos direcciones. El patrón de rayado me sirve en el caso que estábamos trabajando ahora, porque ese bafle tenía una disposición de los agujeros que es intercalado, ¿ven? Por ejemplo, partimos de un agujero en el medio y me dice que, ahí está la vista en detalle, a ver, acá, que la distancia entre centros en dos agujeros que estén alineados es 80 milímetros, ¿sí? 40 en el otro centro, digamos, 40 verticales, o sea, 80 y 80 entre los que están alineados verticalmente y horizontalmente. Y este está a la mitad de estos 80, digamos, lo mismo que verticalmente. Entonces, fíjate que esta disposición se llama tres bolillo y se puede usar para que el fluido que se mete por acá tenga que ir recorriendo en zigzag, digamos, y es como que está en contacto con una superficie mayor. Mientras que si recorriera, por ejemplo, en esta dirección, pasa directo y no tiene tanta, esa corriente no está tan interrumpida, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, yo elegí hacerlo con el patrón de rayado. Se podría hacer también con una matriz lineal, sería un poquito más complicado, pero se puede hacer, podemos después ver los dos caminos. Pero me parece que para este caso es mejor el patrón de rayado, es decir, a ver, vamos a volver a compartir acá. El patrón de rayado, todos pudieron, bueno, no sé, ¿quiénes dibujaron el bafle con esa herramienta patrón de rayado? Ajá. Bueno, y alguien, por ejemplo, ¿quién era que me había preguntado que tuvo problemas para poner los caños? Yo, profe, yo a Bueno, ¿y ese le cómo? hice con una matriz lineal, digamos, o sea, como que con la matriz lineal dibujé todo hacia una dirección, después hacia la otra, como cuatro veces tuve que hacer, digamos, para Claro, ese cubrir es el todo el problema. círculo. Está bien. Sí. Bueno,
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Les muestro cómo sería, desde mi punto de vista, la mejor forma de hacer eso, que no quiere decir que sea la única ni que sea la mejor, es la que para mí me resulta más práctica. A lo mejor, bueno, vos, Michael, lo hiciste así, algún otro lo hizo de otra forma, que lo quiere plantear acá y, digamos, podemos ver si hay alguna otra que sea más cómoda. Eh, lo voy a hacer. Vamos a hacer el bafle. Voy a dibujar una circunferencia. ¿Que estoy en ensamblaje acá? No. Sí. Para. Nuevo. Pieza. Voy a apagar la cámara. Voy a poner a grabar. ¿Subí el video de la última clase? Sí, ¿no? A ver. Bueno, croquis. Vamos a dibujar el bafle, que era un disco de diámetro igual al diámetro interno del cilindro, digamos que era 1 metro, 1000 milímetros, y el espesor, no me acuerdo cuánto era lo que decía el plano, pero para el ejemplo, supongamos que tiene 20 milímetros. Probablemente tenía 20 milímetros. Bueno, dibujo lo que sería el disco del bafle. Fíjense que si se fijan en el plano, el intercambiador está compuesto por dos discos así enteros que van en los extremos, y después en el medio están los baffles, digamos, intercalados, ¿no? Para ese flujo interrumpido, digamos, también que tiene que ir haciendo heces. Entonces, podemos dibujar uno el del extremo y después a ese lo guardamos con otro nombre y le cortamos la media luna de abajo para usarlo como los baffles intermedios. Yo para dibujar eso lo que hice fue dibujar, digamos, un círculo del diámetro igual al diámetro exterior de los caños, que era 30, y le hacemos un corte y en la profundidad le ponemos por todo, porque ese agujero siempre tiene que ser pasante. Entonces, ¿se acuerdan? Si yo después acá cambiaba en vez de 20 milímetros a 25, bueno, ese agujero siempre iba a ser pasante. Si yo le hubiera escrito 20 en el corte, me tenía que acordar de venir y ponerle 25 si cambio el espesor. De esta manera siempre va a ser pasante. Bien, entonces tengo acá dos operaciones. Si yo me vengo acá a las diferentes matrices, esta matriz lineal que hablamos recién, matriz circular, simetría, matriz conducida por curva, ¿verdad? Y está este patrón de rayado. Si entramos ahí a patrón de rayado, fíjense que acá tenemos distintas alternativas, después las pueden probar, a ver cómo funciona cada una, pero ese gráfico es el que más se asemeja a lo que estábamos haciendo nosotros, buscando nosotros, esa distribución en tres bolillos. Y acá me está pidiendo una distancia horizontal, ¿sí? Y el ángulo. Yo acá la forma que encontré, y acá me da otro campo que dice 5 milímetros por defecto, que ahora vamos a ir viendo qué es cada uno. Lo que sí voy a necesitar hacer previamente, que en este dibujo no lo tengo porque si fuera otra forma a lo mejor tendría alguna arista que me sirva para seleccionar. Acá no la tengo, entonces le voy a tener que dibujar un croquis, una línea auxiliar, que lo que voy a hacer es una línea de referencia a partir de la cual elegir el ángulo ese de intercalado que quiero entre los agujeros, que va a ser 45 grados. Entonces, yo antes de hacer este patrón de rayado, lo que voy a hacer es dibujar un croquis, una línea horizontal, simplemente a partir del origen y que sea horizontal. Y le puedo decir que sea una línea de construcción. En este caso no es necesario, no me va a interferir en nada, pero la transformo en línea de construcción porque quiero que sea una referencia nomás, no es una línea que después le quiera aplicar alguna operación. Bueno, una vez que tengo esta línea que solamente va a ser una referencia, ahora sí me voy a patrón de rayado. Profe, una pregunta. Sí, ¿Es lo mismo hacerla así, tipo, hasta... Uy, perdón, se me cayó la auricular. Hasta sí. el borde que hacerla tipo en línea infinita, de si total, o sea, sirve igual? Sí, es lo ¿O mismo. necesitas
Ah, listo. No, No no, sabía ¿esa si entraba línea? alguna cosa. Sí. No, no puede ser cortita, larga, infinita, no. Simplemente es para tener esa línea un cierto ángulo, digamos, que nos pide acá. Ah, listo, listo, buenísimo. Bueno, para completar entonces todos los parámetros que necesito es, primero, en qué área quiero realizar ese rayado, esa matriz. Es en esta área de acá. Esta distancia que me está pidiendo ahí, en realidad es la distancia, bueno, ustedes la tienen ahí en el plano. Eran esos 80 milímetros. Yo voy a poner por ahora 80 milímetros, ya vamos a ver que en realidad esos 80 milímetros está mal, dibujándolo de esta forma. Ahora les explico por qué. Acá vamos a poner 45 grados y le tengo que decir, ¿ven? Dirección de la matriz con respecto a qué quiero esos 45 grados. Entonces digo, con respecto a esta línea. Bien. Este otro parámetro acá que dice 5, ¿ve? Si dejan ustedes el mouse quieto en cada área, les dice eh, qué es cada campo, ¿no? Eso que está ahí dice los márgenes. ¿Qué quiere decir eso? Que es a qué distancia quiero que llegue el último elemento que repita. Si yo le pongo 0, bueno, se va a ir hasta el borde, hasta acá, hasta que sea tangente. A medida que crece ese valor, es como que se hace un círculo concéntrico acá hacia adentro que limite el área en la que quiero extender mi matriz. Supongamos que le ponemos 0 para ver qué pasa. Después lo podemos ir modificando. La idea de esto es ir probando y ver qué es lo que se adapta a lo que estoy buscando. Y después lo que me estaría faltando es decirle acá, ven, cuando yo hago clic en un campo que se pinta de celeste, bueno, esos no porque son para valores, pero donde voy a seleccionar algo, cuando está celeste quiere decir que si yo hago clic acá en el área de gráficos, por ejemplo, en el corte, se selecciona, ¿ven? Y se viene ahí. Yo lo que me pedía acá era justamente, ¿ven? La operación para la matriz. La operación para la matriz era ese corte. Yo puedo venir y hacer clic acá, o puedo buscarlo ahí. ¿Cuál es la operación que quiero repetir? Es la operación de cortar, extruir 1. Fíjense que con los valores que yo le di acá, en realidad no está según lo que el plano decía. Supongamos que yo acepto esto y voy a ver qué medida. ¿Se acuerdan? En el plano decía que la distancia entre ese círculo y este círculo eran 80 milímetros. Y si yo quiero medir acá esto, a ver si me deja así o me voy a tener que ir al plano. 113,44 me da, a pesar de que yo le había puesto 80 milímetros en los parámetros. Sucede que esos 80 milímetros, ese valor que yo le di, está medido en el ángulo en el que yo puse, que eran 45 grados. Es decir, que si yo mido la distancia entre esta instancia y esta de acá, a ver si me tomo la diagonal porque está... No, voy a tener que... A ver, vamos a dibujar una línea auxiliar para poder medir eso. Sí, digo, bueno, vamos a medir desde acá, desde el centro de este al centro de este de acá. ¿Cuánto mide esta línea? Y esa mide los 80 milímetros que yo puse ahí. Entonces, yo lo que tengo que hacer para completar los datos de este patrón es en realidad multiplicarlo por el coseno de 45. O sea que si yo hago 80 por coseno de 45, me da 56,56. Porque yo lo que quiero hacer es darle, acá tengo esta distancia, yo le quiero dar la distancia en esta línea, ¿no? Entonces, si yo acá le pongo 56,568, puse 0, 56,56. Bueno, ahí la distancia se achicó. Si hacemos lo mismo que recién, ustedes después lo pueden verificar y miden la distancia acá horizontal, les va a dar los 80 milímetros en lugar de darle esos 100 y pico que daba recién. Pero la diferencia entre esto que está acá y el plano que tienen de referencia es esta, fíjense.
Acá en la dirección del eje vertical y horizontal termina en un elemento, ¿no? Hay un agujero. Y después acá, hacia 45 grados en cada una de estas líneas, fíjense que hay uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y acá también hay uno, 2, 3, 4, 5, uno, 2, 3, 4, 5 y 5 acá. En cambio, en este que hicimos recién, fíjense que acá hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es porque yo le puse acá la distancia 0. Entonces va a dejar entrar un elemento hasta la distancia 0, hasta que sea tangente. Si yo acá le pongo 1 milímetro, por ejemplo, no cambia nada. ¿Por qué? Porque todavía queda 1 milímetro de espacio ahí de margen, digamos. ¿Me siguen? A medida que vaya creciendo esta medida, 2, ¿ves? Ahí cuando puse 2 ya cambió. Porque ese que estaba acá ya no entra y que me queden 2 milímetros de margen. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que ir buscando y según lo que ustedes estén diseñando, obviamente, ¿no? ¿Qué cantidad de tubos calcularon? ¿Cuál es la distribución? Este es un ejemplo cualquiera y para que nos quede igual al que teníamos como dato para hacer, bueno, tendríamos que hacer eso. Fíjense, yo acá empiezo a, qué sé yo, aumentar 3, no cambien nada. 4, no cambien nada. No sé, 10, cuando le puse 10, se fue el de acá arriba, porque ya no me da para que haya 10. Acá sí quedan 10 todavía. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, 5 milímetros, ya esto me sirve. Y esa distribución es la que teníamos en el plano. ¿Está? ¿Se entiende alguna consulta? ¿Se entiende, profe? Bueno, la otra forma, como la hizo, ¿quién era? ¿Maiko? ¿Mico? Sí, No me acuerdo cómo es, sí, ¿Maiko o yo. Mico? Maico. Maiko. Eh, bueno, vos no sé, lo habrás hecho, si lo hiciste con matriz lineal, tendrías que hacer, a ver, estamos probando un poco. Vamos, nuevo. ¿Vos empezaste ya con una circunferencia o arrancaste de un cuadrado y después lo transformaste en una circunferencia? No, hice una circunferencia. Ahora creo que tracé como la línea del medio, las dos líneas del Ujú, medio, con matriz lineal, y de ahí fui como para el sí, lado, no sé, para los cuatro cuadrantes, digamos, claro, de matriz. sí. Pero me lo Bueno, compliqué más, me parece, porque es más, sí, más sí, fácil de esta forma. sí, sí, mucho más fácil. Además, para ahora poner los tubos, vos vas a tener que completar según varias matrices. En cambio, de esta Claro. otra forma, sobre una sola. Una forma por ahí intermedia entre la que hiciste vos y la que hicimos recién acá sería, a ver, lo hago así porque me parece que va a ser un poco más fácil, así algo más o menos rápido, no lo vamos a hacer todo. Pero pongamos un cuadrado de 1 metro de lado, que estas dos líneas sean iguales. Le damos los 20 milímetros. Bueno, yo tendría que buscar, a ver, vamos a ver si se puede hacer para los dos lados. Voy a probar porque esto no sé si se puede. Vamos a ver, hacemos 30, operación. A ver, si a esto le hacemos una matriz lineal en esta dirección, o sea, horizontal, la separación son 80 milímetros. La cantidad, bueno, ahí, 7. Y a ver si podemos hacerla que sea para el otro lado también. No me deja. A ver, en dirección 2. Y también le ponemos la misma. Y ponemos también 7, pero para el otro lado. Distancia 80. Ahí. Bueno.
Y supongamos que hacemos eso. A ver. Sí. Hicimos una matriz y hicimos solamente una. Entonces yo tendría que ahora hacer otra, pero en lugar de hacerlo ahí, lo hago acá entre medio de estos dos. O sea, dibujo el círculo ahí, le digo que quiero que esté a 80, perdón, que sea diámetro 30, que esté a 40 milímetros así, y que esté a 40 milímetros así. ¿Está? Acá supongamos que yo no quiero eso que les digo siempre, de tratar de evitar poner muchas cotas que después me tenga que acordar. Yo podría dibujar una línea de referencia desde el centro de este círculo hasta el centro de este círculo, y después dibujar una desde este círculo hasta el punto medio de esta línea. Entonces ya me queda, digamos, que este va a estar al medio de estos dos. ¿Está bien? Entonces, si yo cambio esta distancia, este siempre va a estar al medio. Y estos 40 podría ser lo mismo, decir que, a ver, podría dibujar dos líneas acá. Podría agarrar y dibujar una línea de ahí a ahí y otra desde acá hasta acá. Decir que estas dos líneas, esas dos líneas son iguales, para que ese esté al medio, colineales además. Y decirle que esta línea es igual también a esta, en longitud, ¿no? Entonces, voy a seleccionar esta con esta, igual, ahí está. Entonces ya cuando cambie la distancia acá, en lugar de decir 80, le quiero poner, no sé, 83, bueno, automáticamente esta se va a ubicar de esa manera para que esté siempre al centro, digamos, ¿no? Va a estar a 41,5 y acá 41,5. Bueno, eso fue el margen. Acá podríamos hacer el otro agujero y hacer de vuelta lo mismo, la matriz lineal que vaya al medio. Y después de última, agarrar estas dos matrices que voy a crear y esas dos repetirlas hacia arriba y hacia abajo. Pero tendría que hacer tres matrices, digamos, y después dibujar un círculo y cortar hacia afuera. No sé, se podría hacer, vamos a llegar al mismo resultado, pero más rebuscado. Y después a la hora de hacer eh, la matriz conducida por matriz, tendría que hacerlo en tres partes. ¿Está bien? Entonces, si hacemos la matriz conducida por matriz del bafle, ¿ven? La primera pieza que pongo, acuérdense que hago clic ahí para que quede fija, aparece la F ahí entre paréntesis, insertar componente. Yo voy haciendo, si alguien tiene una duda, obviamente me interrumpe y me dice y vuelvo para atrás, ¿no? O explicamos otra cosa. No. Yo ustedes, mientras no me digan nada, voy avanzando. El que tiene una duda, me avisa. Selecciono el cilindro con el cilindro del agujero y le voy a decir que son concéntricos. Y después, bueno, le puedo dar una posición acá de una distancia entre esta cara de ahí y esta cara de acá. Por defecto me van a decir que son concéntricas. Yo le digo, no, no quiero que sean concéntricas, quiero que estén a, no sé, 5 milímetros. ¿Está? Entonces se posiciona a 5 milímetros. Tengo la posibilidad de decirle, no, 5 milímetros para el otro lado. Entonces se va a separar los 5 milímetros hacia adentro. Una vez que posicioné uno de los tubos, ¿sí? Ahora lo que hago es matriz de componente y elijo matriz de componente conducida por matriz. Entonces, ¿cuál es el componente que quiero repetir? Ese. ¿Cuál es la matriz que quiero seguir? Selecciono uno de los agujeros o vengo acá, busco dentro de la pieza bafle la operación del patrón de rayado. Entonces solo se va a poner todos los elementos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Si después por algo modifico ese patrón de rayado, ¿sí? No sé, la distancia son
60, 70, 80 milímetros para que se note bien la diferencia. Y vuelvo al ensamblaje, ¿ven? La cantidad de tubos se acomodó a la cantidad de instancias que tenía esa matriz. ¿Alguna consulta hasta acá? No tengo problema en volver atrás desde cero, a explicar otra pieza, algo que no se entiende de esto mismo, de cualquier parte del trabajo práctico. Consulten, estoy para eso acá en este rato. Profe, yo lo que Sí, tengo duda es cómo hace el ensamblaje de los otros baffles junto con estos bien, tubos. dale, vamos a hacerlo acá en este ejemplo que venimos trabajando. Voy a volver a hacer lo mismo, a volverlo a la... Acá habíamos dicho que era 56,568. Bueno, este ensamblaje, acá está bueno esto que me preguntaste para aprovechar a decir esto. Si yo quiero ahora, voy a alargar los tubos estos, así, en lugar de 500 le vamos a poner, no sé, 1 metro. Están dándole. Bueno, yo lo que quiero hacer ahora es poner los otros baffles que van, digamos, intercalados, puesto uno con el corte hacia abajo, el otro hacia arriba y demás. Yo puedo agarrar este mismo, que está acá, que ya lo dibujé para no dibujar otro desde cero, abrirlo. Si yo quiero abrir una pieza de un ensamblaje, le hago clic derecho, abrir, o puedo venir y buscarla acá, cuál es la pieza que quiero abrir. Lo mismo, la selecciono y pongo abrir acá, o directamente archivo abrir, la busco donde está guardado y la abro, ¿no? Abro esa pieza y fíjense, pongo archivo, guardar como, y me da acá 3 opciones. Si yo pongo guardar como, le cambio el nombre, qué sé yo, baffle intermedio, le corto ese pedazo, qué sé yo, lo que estoy haciendo es modificando la pieza original. Entonces, la pieza que se me va a modificar va a ser esta que está acá. Bueno, lo que yo tengo que hacer en realidad es archivo, guardar como, y elegir acá, guardar como copia y abrir. Si yo pongo guardar como copia y continuar, me guarda una copia de esta pieza y sigo acá editando la misma. Si pongo guardar como copia y abrir, me dice que le ponga el nombre que quiero a esa copia, perdón, baffle intermedio, poner un nombre, guardar. Entonces, fíjense, bueno, acá en esta parte no se alcanza a leer porque está chica la... Me pregunta si el documento original lo quiero cerrar o dejarlo abierto. Puedo dejar abierto, no hay problema. Pero esta pieza, a ver si lo muestra ahí. Ven, ahí está el nombre. Es el baffle intermedio, o sea, no voy a modificar la pieza original. Creé una copia. Entonces, yo acá puedo agarrar, hago un croquis en el plano este. Lo voy a poner que se vea de frente. Y dibujo una línea. Miren, le voy a dibujar una línea así en cualquier posición. Lo que voy a hacer ahora es decir que yo la podría haber dibujado de una, ¿no? Lo hago así para ir mostrándole distintas. Que ese punto, acuérdense que apretando la tecla control puedo seleccionar más de una cosa a la vez. Entonces ahí tengo seleccionado el punto y la circunferencia. Le digo coincidente. Que ese círculo, que ese punto coincida, ¿ven? Con el perímetro de la circunferencia. Hago lo mismo con este otro punto, lo puedo hacer así como hice o venir a arrastrarlo y soltarlo. Cuando coincide, ven que se pega. Después puedo agarrar y decir que esa recta que dibujé sea horizontal. Entonces ahí se puso con la condición de horizontal, ¿ven? Y ya, si la muevo así, se mueve horizontalmente. Me falta definir, digamos, por dónde quiero que pase esa línea. Si toco el círculo y la línea, me va a dar esa distancia.
Supongamos que esa distancia, no sé si alguien la tiene ahí a mano que me lo diga. Si no, podemos poner que es... a ver, 300, profe. ¿cuánto? 300. 300, gracias. 300, ¿ven? Pasa justo ahí por intermedio de los agujeros. Bien, yo ahora lo que quiero hacer es cortar este pedazo del bafle de acá abajo. Entonces tengo que generar un croquis cerrado. Me haría falta dibujar este arco de circunferencia ahí. Puedo dibujar un círculo desde el mismo origen hasta ahí, o podría directamente seleccionar esto y poner convertir entidades y ya me trae ese perímetro, me lo copia y me lo pega en el croquis este, ¿ven? Se me genera un círculo solo. Esto de convertir entidades, acá en este caso que es un círculo, no gano demasiado tiempo, pero si este contorno fuese un contorno, qué sé yo, raro, con radios, empalmes, recta y curva y qué sé yo, y lo tuviera que dibujar de vuelta, bueno, ahí sí me ahorraría mucho tiempo seleccionar, poner convertir entidad y que me traiga ese croquis, ¿sí? Al plano donde estoy croquisando, ¿no? Y después lo que tengo que hacer acá es borrar todo este otro pedazo de círculo ahí arriba, pues yo lo que me quiero quedar es con el croquis cerrado de esa porción de circunferencia. Entonces, para hacer eso, recortar, fíjense yo, está seleccionado recortar hasta más cercano, entonces, si yo me paro acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, se pinta de naranja la línea y se va a pintar entre dos límites que encuentre. ¿Ven? O sea, desde este punto hasta este punto, toda la parte de acá arriba se va a cortar. Si yo me vengo acá abajo, se va a cortar la parte de abajo, entre esos dos puntos. Bueno, yo quiero cortar la parte de ahí arriba, ahí está. Me quedo solamente con esa porción de la circunferencia, operaciones, extruir corte por todo. Está. Y ahí creé este bafle, ¿no? Si yo el croquis que usé de referencia no quiero que se vea, puedo hacerle clic derecho acá, ocultar, con el ojito ese apagado. Entonces no se ve ahí para que no moleste. Y ahora si me vuelvo al ensamblaje, insertar componente, bafle intermedio, fíjense que el bafle original sigue estando igual, no se modificó. Acuérdense de eso de guardar como copia y continuar. Y acá para posicionar este lo que pueden hacer es, digamos, yo ya sé que, supongamos que este va a ir así para abajo. Entonces, este agujero con este cilindro concéntrico. Tiene que pasar sí o sí por ahí. Ahora, esa sola relación no me alcanza porque esto puede girar alrededor de ese cañito. Puedo decirle además que esta superficie, este cilindro con este de acá, esos dos también sean concéntricos, entonces ya está. Con esos dos ya sí, va a alcanzar. Aceptar. Y le tengo que dar por último la separación que tienen entre los baffles. Entonces puedo decir, bueno, desde acá hasta acá, relación de posición, por defecto se van a poner coincidentes. Le digo, no quiero que estén coincidentes, quiero que estén a 350 milímetros. Por poner un valor, no es 350 en el plano, pero pongo un número cualquiera. Ahí puse uno. Y ahora el otro sí es igual. Si yo quiero agregar otra pieza, puedo. Recién les decía, ¿se acuerdan? Clic derecho, abrir. Yo ahora puedo, apretando la tecla control, hacer clic en una pieza y arrastrar y sacar una copia de esa. Entonces saco una copia. Ahora podría decir que este agujero va a ser concéntrico con este de acá abajo. ¿Está bien? Y esto va a ir así para arriba, ¿no? Fíjense que hay muchas posibilidades de fijar esto, digamos. Yo recién había dicho, bueno, que esto con esto tienen que ser concéntrica, pero si yo sé que otro cañito es el que va a coincidir, lo puedo seleccionar y seleccionar el elemento y decirle que sean concéntricas. Esto es lo más simple. Ahí, aceptar. Y le tendría que dar la distancia
como hicimos recién. No sé, por ejemplo, entre esta cara de acá y esta otra cara de acá, relación de posición, distancia, 350 milímetros. ¿Ven? Supongamos que puse así dos, si fueran muchos, podría también crear una matriz de componentes. Supongamos que hace un intercambiador largo, no sé, tiene 10 de estos baffles. Bueno, puedo agarrar matriz de componente lineal, ¿sí? Elijo la pieza, elijo en qué dirección, la cantidad de veces que quiero, y me va a ir poniendo cada uno. ¿Está bien? Podría elegir los dos directamente, entonces ya le doy el doble de la distancia y va a ir poniendo los dos. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, a ver si lo hacemos, yo tengo que decir en qué, vamos a hacerlo, ¿eh? Supongo que este tubo, vamos a volverlo a cambiar, en vez de 1 metro, tiene 5 metros. Entonces, yo quiero hacer una matriz lineal de estos baffles. Le había dado 350, le tendría que decir que la distancia que los quiero copiar son 700 milímetros. Matriz de componente lineal, ¿cómo le marco la dirección en la que quiero que se copien? No tengo ninguna recta. Bueno, sí, ahí. Por ejemplo, esa. Yo podría tocar que esa línea es la dirección que me va a dar la recta a lo largo de la cual lo quiero copiar. Supongamos que no hubiera tenido esto que está acá. No sé si me deja si yo selecciono el cilindro. No, me toma la cara. Lo que sí podría hacer es que me muestre el eje, por ejemplo, de uno de los cilindros. Si yo agarro y digo, bueno, a ver si está por acá, visualizar ejes. Eh, 2 millones de ejes ahora me va a mostrar. Pero ven ahí aparece esos ejes. Entonces ahora sí, cuando me voy a matriz lineal, en dirección puedo decir, esa es la dirección. La distancia, 700 milímetros. La cantidad de veces que lo quiero copiar, pongamos 4. ¿Y cuál es? Bueno, dirección 2 si quiero a lo largo de otra dirección, en este caso no. ¿Cuáles son los componentes que quiero copiar? Va a ser este baffle y este baffle. Fíjense que me lo está haciendo para el otro lado. Entonces yo acá tengo que poner, ahí, invertir dirección y lo hace para allá. Y la cantidad, bueno, obviamente la que sea, ¿no? Ahí, aceptar. Vamos a ocultar los ejes temporales, esos para que no molesten. Entonces podría hacer eso si son muchos. Ahora, si son dos baffles, por ahí me resulta más fácil directamente posicionarlos y darle las relaciones de posición. ¿Consultas? Pero fue una pregunta. ¿Puede ser que una vez que, o sea, yo ya definí todos los baffles, las placas fototubo en los extremos, y yo hice, o sea, puse un tubo, lo fijé, y a partir de ese tubo hago la matriz, conducida por una matriz? Sí. O sea, yo antes de hacer la matriz tengo todo definido, pero una vez que planteo la matriz, el plano me queda como que está insuficientemente definido. ¿A dónde dice eso? ¿Acá abajo? Claro, A mí también, mira. no hay problema con eso. No, 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 no. En esto no. Ah, ok, No, ok, no, no. ok. No, no. Pero, digamos, pudiste hacer la matriz conducida por la matriz y la posición de las piezas y todo. Claro, o sea, una vez que definí Sí, los sí. baffles, todo, eso me quedó bien, o sea, me quedó Ah, definido, pero el problema era cuando planteaba la matriz. ajá. No, no, pero si la pudiste hacer, ahí lo que diga eso ahí abajo no tiene, no importa, es otra cosa, eso no. No, no, estaría bien así. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, bueno, digamos,
¿Sería necesario extender el plazo de la presentación de este trabajo práctico o no? Estaba para él. Por ahí nos da un poco de tiempo más como para poder seguir renegando, pero en realidad, como quieran, la mayoría, profe, no sé. Por ahí por el jueves que viene, profe. Porque creo que está para el lunes, me parece. Profe, no sé si está hablando, pero no se le escucha nada.